Doctora Beatriz Yade, hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, una enfermedad impredecible, compleja y en aumento y que afecta principalmente a jóvenes en edad laboral. La Asociación de Crohn y Colitis Ulcerosa del Uruguay realiza diversas actividades de concientización instando a romper el silencio. Bienvenida, Beatriz. No, muchas gracias a ustedes. ¿Por qué es necesario romper el silencio? ¿Qué es lo que pasa con esta enfermedad? Bueno, esa es la campaña que hace este año la Confederación Europea de Asociaciones de Pacientes. Todos los años tiene un tema diferente. Y este año considero importante el poder justamente romper el silencio en el sentido de que el paciente pueda expresar qué es lo que siente con respecto a su enfermedad. Porque, como bien decía, son enfermedades que a veces son complejas, que tienen sus dificultades, que hay que convivir con ellas, que pueden limitar lo que es la vida cotidiana, que pueden traer trastornos en la familia. Entonces, lidiar con todos estos problemas, cuando muchas veces son adolescentes o personas muy jóvenes, bueno, puede costar, y a veces la persona se retrae, no dice, no cuenta, y eso es un elemento que el poder expresarlo, ¿verdad? El poder decirlo, y a partir de ahí poder tener un apoyo para sobrellevar esto es importante. ¿A qué tenemos que estar atentos como síntomas en lo que tiene que ver con esta enfermedad? Perdón, sí. Doctora, discúlpeme. ¿Y cuáles son las edades? Porque habla de jóvenes en edad laboral, pero hoy el concepto de joven ha cambiado como ha cambiado tantas cosas en nuestra sociedad. Pero estas enfermedades realmente afectan a los jóvenes. Es decir, se puede ver a todas las edades, no tan temprano como niños de 1 o 2 años hasta pacientes mayores, realmente de 70, 80 años. Pero la edad en la que la mayoría va a comenzar es entre la adolescencia y los 35 años. Y muchas veces, por eso digo, toma al niño o al adolescente, ¿verdad?, en una etapa de la vida en la que por su condición que está viviendo, también a veces le da vergüenza hablar. Muchas veces tenemos pacientes que llevaban meses con los síntomas, pero no se habían atrevido a contarlo ni siquiera a su familia. ¿Sabe que en mi familia hay 2 casos con enfermedad de Crohn y claro, la primera vez que surgió un caso fue como bastante impactante porque es de algo que no habíamos escuchado hablar nunca, ¿no? Y que de alguna manera trastocaba la rutina de ese familiar. Ya cuando surgió el segundo caso ya fue algo que se podía conversar de una manera más cercana porque todos estábamos más acostumbrados. ¿Qué pasa con las personas cuando le dan este diagnóstico? ¿Qué es lo que usted le recomienda hacer? Nosotros le recomendamos que lo hablen, que vayan a ACU. Nosotros tenemos un grupo, por ejemplo, de WhatsApp que está funcionando muy bien, donde las personas cuentan lo que les pasa, y de pronto para uno que recién empieza a ver un paciente que tiene 30, 40 años de enfermedad y cómo ha sobrellevado es un aliciente. A veces se dan tips de cosas simples, de cómo usar una crema, qué sé yo. Estar en contacto con otros es una muy buena cosa. Ese fue uno de los objetivos de la Fundación de ACU, que tiene 24 años de funcionamiento, ¿verdad? Porque el paciente con otro par se siente en mejores condiciones para hablar, para compartir las experiencias y siente apoyo. Y lo otro importante, que es lo que tú decías recién, estar informado. Porque lo que les pasó con el primero no les pasó con el segundo, claro. Porque ahí ya estaban informados. Entonces, tener información confiable, ¿verdad? Y poder no solamente informarse, sino saber prepararse para ir a una consulta médica. Por ejemplo, saber qué es lo que tengo, preguntar, repreguntar. Si la primera entrevista es chocante y uno se quedó con la sensación de que le faltaron cosas por saber, anotarlas. En la próxima consulta volver a preguntar, porque tener el conocimiento y poder hablarlo ayuda mucho. ¿Qué incidencia tiene esta enfermedad aquí en Uruguay? En nuestro país es un país de baja incidencia todavía. Nosotros, como decimos, hace muchísimos años que venimos trabajando con estas enfermedades. Al principio uno veía un paciente, ¿verdad? Y como decía ella, era
es el paciente. Claro. Nosotros ahora tenemos policlínicas que vemos 10, 12 pacientes por policlínica, o sea, es mucho más frecuente. Pero comparado con los países como Europa, Estados Unidos, Canadá, donde estas enfermedades empezaron a aparecer y a crecer mucho antes que nosotros, todavía tenemos bajo incidencia. Es más frecuente en las zonas urbanas, por ejemplo, que en las zonas suburbanas. Y tienen también un diferente patrón de crecimiento. En general, en los países bajo incidencia es más frecuente que haya más colitis ulcerosa, y en la medida en que van creciendo el número total de pacientes, la enfermedad de Crohn se va haciendo más prevalente. O sea, que va cambiando el comportamiento también de la enfermedad inflamatoria. Beatriz, ¿cómo incide en la vida de la persona que padece esta enfermedad? Digo, es muy variable. A ver. Porque ahí va a depender de, y por eso es muy importante, cuando uno habla de enfermedad de Crohn, ¿verdad? En realidad está hablando de una amplia variedad de enfermedades de Crohn. Porque hay pacientes que tienen una afectación exclusivamente de un sector cortito de la parte terminal del intestino delgado, que llamamos ilion. Hay pacientes que tienen todo el aparato digestivo. Hay pacientes que tienen una enfermedad de Crohn alrededor del ano, que es lo que llamamos la enfermedad perianal. Hay otros que tienen afectaciones en otras partes del cuerpo. Entonces no podemos hablar de la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn de tal persona. Entonces hay que saber, ¿verdad?, que dentro de lo que es enfermedad inflamatoria hay un amplio abanico de posibilidades de qué es lo que uno tiene, y es importante eso saber, ¿verdad?, qué sector está afectado, qué comportamiento tiene, si es una enfermedad que básicamente da síntomas, pero que no ha tenido necesidad de cirugías, de complicaciones, qué medicamentos toma para controlarla. Es decir, por eso hablar de una enfermedad es muy grande, son muy heterogéneas. Y lo mismo pasa con la colitis ulcerosa, aunque un poquito menos que con la enfermedad de Crohn. No sé si queda claro. Sí, clarísimo. Hoy, ¿cuáles son las perspectivas? Obviamente, usted decía, no hay una gran variedad y hay grados, digamos, de impacto de esta enfermedad. Pero supongamos que en la más grave o la más compleja, ¿qué tipo de vida se lleva? ¿Qué posibilidades hay en el Uruguay para, llevarlo hacia la normalidad? El objetivo de nosotros es que todo paciente haga su vida normal. Es decir, tener estas enfermedades no implica que no puedan hacer lo que quieran hacer. Les puede costar más, ¿sí? Pero que lo van a lograr, lo van a lograr. Nosotros tenemos pacientes que han hecho los viajes, por ejemplo, de arquitectura de 9 meses, qué sé yo, por el mundo, con sus infusiones de biológicos, que ahora si quieren les explico lo que es, sí, con sus tratamientos. Es decir, el objetivo que tenemos es que el paciente siga su vida, ¿verdad? Como son jóvenes, que termine de estudiar, que haga su carrera, que se reciba. Hay pacientes que se han hecho sus máster fuera del país y van y vuelven y viajan y andan en avión y o sea, se casan, tienen sus hijos, viven su vida. Ese es el objetivo. La enfermedad no puede limitarnos, puede hacer las cosas más difíciles, ¿verdad? Como todo, no es lo mismo estar sano que estar enfermo, eso es clarísimo, ¿verdad? Implica un control, en tener que ir al médico, en hacerse exámenes, en tener que tomar medicación o inyectarse medicación, todo eso puede pasar, pero el objetivo final es que las personas hagan su vida. Bien. Muy bien. Doctora... Perdón, ¿se puede, en caso de las mujeres, hay problemas con el tema de la reproducción y demás? En realidad, si la enfermedad está controlada, los embarazos se van a dar, tal vez en alguna circunstancia, por la medicación que tomen, o por algunas cuestiones, haya que hacer controles más seguidos, qué sé yo, pero sí pueden tener sus hijos, sí tienen sus embarazos, no se hereda, es otra de las cosas que muchas veces preocupa, ¿verdad? Si bien puede haber mayores antecedentes familiares, no es que la vayan a heredar los hijos como otras enfermedades. Claro. De hecho no se hace test prenatal,
por ejemplo, para saber si pueden heredar eso no, hacen su embarazo, tendrán amamantan, digo, hacen todo. Doctora, ¿cómo puede hacer alguien que padezca esta enfermedad para acercarse a la asociación? Bueno, la asociación tiene una página, www.accu.com, la buscan, si no en Google, ACU, Asociación Cronicolitis, allí van a tener un primer contacto, hay Facebook, hay Instagram. Creo que lo importante es contactarse, ¿no? La persona que está informada tiene mayores herramientas para manejarse, ¿verdad? Destruir mitos, como por ejemplo, que nos ha pasado, ¿verdad? Todos no puedo tener hijos, sí pueden tener, no puedo estudiar, sí pueden estudiar, no puedo viajar, sí pueden viajar. Sí, todo eso, ¿no? De que se puede venir, que me va a pasar de ahora en más, bueno, yo no digo que no sea complicado a veces, porque es así, está claro, pero que se pueden hacer las cosas y es a lo que hay que apostar y a trabajar y todos juntos, ¿no? El equipo médico, que tiene que ser un equipo que esté especializado. Nosotros hace años que venimos apostando y lo vamos logrando, tener unidades de enfermedad inflamatoria donde haya equipos médicos, con psicólogos, con nutricionistas, con técnicos que se especialicen en esto para que justamente se controle mejor la enfermedad. Doctora, ¿cuánto hay de emocional en esto? ¿Qué importante es también el acompañamiento emocional paralelamente a la enfermedad? Es fundamental. Primero digo que la parte emocional afecta a todo, ¿verdad? Y también se sabe ya desde hace mucho tiempo, desde la psiconeuroinmunoendocrinología, que hay un vínculo entre lo que es el sistema inmune y las emociones. Sí. Y que cuando las emociones están como descontroladas, el sistema inmune de alguna manera también responde. Entonces, trabajar esto es muy importante, digamos, desde lo que podríamos hacer como otra visión, como forma parte de una rama de lo que puede ser el tratamiento. Y por otro lado, el apoyo psicológico para lidiar con todas estas cuestiones, ¿verdad?, que nos enfrentamos de un día para el otro. Entonces, por esos dos motivos es que el apoyo psicológico es importante. Bien. Muy bien. Doctora Beatriz Yade. Cada un paciente, perdón, pero digo, porque a veces uno dice las cosas así, parece que todo el mundo fuera igual, y es lo que repito, acá depende de cada persona, no todo el mundo está dispuesto a ir al psicólogo el primer día, pero después, con el tiempo, bueno, entonces que se conoce un poquito más, acepta y va. No pensamos que tengan que ser tratamientos largos, son cosas puntuales, cuestiones que hay que resolver, cómo manejar una situación, cómo ir a la clase, cómo decirle a los compañeros lo que tengo, cómo compartirlo en el trabajo y que sepan, que los demás me comprendan, poder decirlo. Esas cosas son las que se trabaja con el psicólogo. Bien. Muy bien. Doctora Beatriz Yade, muchísimas gracias por este contacto, muy interesante. Al contrario, muchas gracias a ustedes por difundir. Chao.